Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis estimados amigos, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén visualizando. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hablemos de Radio. En nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la seccional Santiago de León de Caracas, la Yankee Víctor 5, Alfa Radio Víctor. Y este servidor, Eduardo Barbosa, Yankee Víctor 5, Mike Hotel X-Ray, le da a todo y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida. Como siempre les recordamos, estamos en las redes sociales, nos consiguen como YV5ARB, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal estrella YouTube, donde colgamos todos los programas que hemos realizado cada sábado, incluyendo este que se está grabando, y podrán verlo en diferido para aquellos que no tuvieran la oportunidad de estar en vivo en el programa. Hoy quiero, antes de comenzar, compartir con ustedes y darles en conocimiento, permítanme un segundito por aquí, para el próximo sábado vamos a ceder el espacio de nuestro habitual programa Hablemos de Radio para dar y dictar, mejor dicho, este curso teórico online de concursos internacionales. A partir del día de hoy o a más tardar el día de mañana se estará enviando por correo electrónico y por las distintas redes sociales también el procedimiento para poder participar de este curso teórico completamente gratuito online, pero sí muy importante hacerles el conocimiento que es bajo la categoría de inscripción para poder optar a recibir el mismo, y obviamente tenemos un cupo limitado. Así que estén pendientes que estaremos enviando el link para que puedan hacer la respectiva inscripción. Y el próximo sábado, en esta misma sala y en este mismo horario, tendremos ese curso teórico online de concursos internacionales. ¿Okay? Continuamos entonces y vamos a dar el derecho de palabra entonces al amigo. El tema de hoy para el programa son avances tecnológicos. Y pues va a ser dictado por el amigo y colega Antonio Gatti, Yankee Víctor 5, Alfa Papa Francia, quien está aquí ya con nosotros. Así que, Antonio, adelante, tu derecho de palabra. Buenos días y muchísimas gracias por participar nuevamente de nuestro programa Hablemos de Radio. Bueno, ok, entonces arranco. Yo no soy muy experto en utilizar el Zoom porque lo utilizo poco. Si cometo algún error, pido disculpas de antemano y te agradezco, Eduardo, que me ayude. Se trata de lo siguiente: estando fuera de Venezuela, me invitaron a una sesional del Radio Club, de donde estaba, no voy a decir dónde para evitar posibles que se ofenda a alguien, y no quiero ofender a nadie. De todas maneras, me invitaron y me dijeron que para presentarme, le presentaran en PowerPoint una presentación, digamos, una especie de currículum vitae como radioaficionado. Yo soy radioaficionado desde el año 58, perdón. O sea, han pasado la bagatela de 60 años, ¿no? Creo, 62 años. Y lógicamente, he sido testigo de la evolución que ha tenido la realidad, porque 60 años, comparado pues, con la edad de la Tierra, que tiene millones de años, es un periodo breve. Y la tecnología ha evolucionado de una forma increíble. Voy a presentar el file que tengo, es en PDF, porque Microsoft ha sacado su navegador, el Edge, con una
como diríamos, con unas facilidades y ha hecho modificaciones y lo ha puesto de manera que hoy en día, leyendo un periódico, abriendo un periódico o cualquier file que se abra con el Edge, él te lee el periódico. O sea, es un avance tecnológico increíble. Te lee el periódico o te lee lo que tú estás escribiendo, por ejemplo. Eso ayuda enormemente porque si hay errores ortográficos, perdón, si hay error ortográfico, uno se da cuenta y sobre todo ayuda enormemente en la puntuación. Cuando uno escribe algo, es lo más difícil para el que está escribiendo, porque de la puntuación puede depender el significado. Las mismas palabras, pero puntuadas diferentemente, pueden significar otra cosa. De manera que yo voy a presentar el file abierto con el PDF o con el Edge, de manera que el Edge va a leer el PDF y pisando, como diríamos, una ventanilla, empieza a leer lo que está escrito y les agradezco no interrumpan hasta que termine porque es muy corto y al terminar sí podemos discutir cualquier punto del cual se ha hablado en esa presentación. Eduardo, creo que tengo que compartir la pantalla para presentar ese file. Entonces comparto la pantalla y ahora déjame buscar aquí el archivo que tengo aquí. Pero si vas a poner para que narre, Abro en... antes de seleccionar la pantalla, vas a conseguir abajo, a mano izquierda, una casilla para seleccionar que dice compartir audio también, para que podamos escucharlo. A compartir el audio. ¿Dónde está la casilla que dice compartir audio que no la veo? En la parte inferior izquierda de la ventana, cuando le dices compartir, dice compartir sonido. Y sí, le vas a dar un checkmark para que comparta el sonido también. Ajá, ok, espérate. Pero bueno, ¿dónde va a parar lo que tenía yo aquí en pantalla? Es el primer problema. Yo no soy experto con este, Eduardo. Ok, aquí tengo aquí, te estoy viendo, unirse, me uní, añadir calendario, pero bueno, ¿dónde fue a parar eso? No lo sé. Aquí está, espérate, arriba donde dice aplicaciones, reuniones, pizarras. ¿Cuál pizarra, Eduardo? En la parte abajo de la pantalla, en el centro, vas a tener un icono color verde y te dice compartir pantalla. Ese es el que vas a utilizar. Sí, pero es que me desapareció la pantalla. Ya va. Vuelvo a... Aquí tengo. Te veo aquí en una pantalla grande. Te aparecen todas las ventanas que puedes compartir. Entonces, ok, aquí está el video y aquí está una flecha verde. Ok, se abrió otra vez, perfecto. Ahora compartir pantalla. Hago eso y meto. Aquí tengo el file que voy a presentar. Que es esto que está acá. Lectura en voz alta. Ajá. Lectura en voz alta hace que el Edge lea lo que yo he escrito. Espero que me oigan, que funcione. Los avances de la tecnología. ¿Se oye? Sí, perfecto. Por Antonio YV5APF.
El artefacto que se ve en la foto junto al personaje que se guinda de él no es otra cosa que el CPU de un ordenador o computadora de la UNIVAC modelo Solid State, utilizado al elaborar el sensor de 1960. Además del CPU, formaban parte básica del centro electrónico, una lectora de tarjetas y una impresora de 132 caracteres a 300 líneas minuto. La memoria de 50 KB estaba constituida por un tambor metálico que rotaba a 18.000 revoluciones por minuto en una atmósfera de gas helio a presión para evitar toda posibilidad de oxidación. La programación se efectuaba en código máquina ya que no existían compiladores a la fecha y con solo unas 50 instrucciones disponibles. Se utilizaron tarjetas de 90 columnas de las cuales se perforaron más de 14 millones, que fueron leídas más veces para la elaboración consistente de los cuadros con los resultados del sensor. Antonio, ya para la fecha YV5APF, le fue otorgada la tarea de garantizar el perfecto funcionamiento de los equipos electrónicos mientras durara la elaboración de los resultados del sensor. Gracias al Todopoderoso así fue. Comparación entre el CPU UNIVAC y el CPU del LG-K4. CPU de computadora UNIVAC en 1960, CPU dentro del celular LG-K4. Comparación entre el tamaño del CPU UNIVAC y el CPU del LG-K4, que tiene mucha más capacidad de efectuar operaciones. Tiene además 1 GB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. No hay absolutamente duda, sin ser un experto, de que ha habido un tremendo avance en el desarrollo de la tecnología no solamente de ordenadores o computadoras, sino de todas las disciplinas, entre las cuales las comunicaciones que son nuestro interés primario. Nótese además que el celular LG K4 cabe cómodamente en un bolsillo. Estación de radioamateur AM de la década 1950. Adaptador SSB. SSB. Equipos típicos de una buena estación de AM. AM por amplitud modulada. HRO60, receiver weight 20 kilogramos. Dimensions, 50.2 x 25.7 por 41.9 centímetros. Notes coverage 0,05, 30 meters. 9 calls at 50, 100 barra diagonal 100 a 200 barra diagonal. Cometí un error. Barra diagonal 180 o 430 barra diagonal 480 a 960 barra diagonal 900. 2050 kHz barra diagonal 1,7-4 barra diagonal 3,5 y 7,3 barra diagonal 7-14,4 barra diagonal 14 a 30 MHz. Band spread in bands. Johnson back in Valiant amateur transmitter covers 160, 80, 40, 20, 15, and 10 meters in AM, CW modes. Single sideband is also supported with optional SSB exciter. Power input is 275 watts CW, barra diagonal SSB, and 200 watts AM, stable built-in vehicle with 6-to-1 planetary tuning drive. DX40. Heathkit receiver. Típicas estaciones de radioaficionado. A la izquierda, equipos verdes de la HATKIT vendidos desarmados para ser armados por el propio usuario. En la foto derecha, una pareja Collins y batímetro direccional, arriba. Constructivamente insuperables. Transceptor Tente con matching box y amplificador lineal de 1 kW de salida, abajo.
A la izquierda abajo, un pequeño SCHAP, probablemente perteneciente a un neo-amateur. A medida que la tecnología va evolucionando, va mejorando la apariencia, el peso y la calidad de los equipos. Drake R4C. Drake T4X. Pareja muy usada por los DXistas. Transceiver TR4C, receptor y transmisor juntos. Drake TRI7, Transceiver, totalmente transitorizado con su fuente de poder que aún utilizaba un transformador relativamente muy pesado. 140 Watt RF en 40 metros. 100 Watt RF en otras bandas. Equipos para escritorio de última generación, con programas que permiten poder controlarlos a distancia vía tecnología Internet. El TEC Omni 7 a la izquierda y ya es un TEC 9000 a la derecha. Equipos de última generación que por su tamaño y peso se prestan a ser portables, muy útiles en viajes, días de campo y expediciones. Aiken 7400. Kenjack SSD CWQRP Open Source. Kenwit 5700. Esto funciones digitales son extremadamente importantes porque el equipo de radio se vuelve dinámico, fácilmente actualizable y ampliable con nuevas posibilidades y servicios. En una radio tradicional la señal tiene un formato analógico, llamado así porque se representa por analogías entre magnitudes físicas, y básicamente con un rango continuo de valores. A través de un llamado proceso de digitalización con el uso de un convertidor ADC que convierte la señal analógica continua en una serie de números tomados a intervalos periódicos preestablecidos, que representan una de las magnitudes de la señal, básicamente la amplitud o el voltaje, transformamos la señal de analógica a digital. Ahora es posible tener esta serie de números administrados por un programa de software. Por lo tanto, para tener más funciones, operaremos en el software con el beneficio de la flexibilidad y el rendimiento. Muchos dispositivos para radioaficionados de última generación, ejemplo, transceivers, se identifican como SDR, Software Defined Radio. Muchos de los nuevos equipos son además open source. El Aiken 7610 utiliza un convertidor AD de escaneo directo como cualquier software SDR avanzado para convertir la señal de RF en señales digitales directamente detrás de la antena. Todo el procesamiento posterior se lleva a cabo con el uso de componentes digitales especiales. Equipos de última generación, como lucen por dentro. Los avances de todas las disciplinas tecnológicas han sido sin dudas enormes y espectaculares. Los radioaficionados que construían sus propios equipos hoy día no podrían hacerlo. Los avances tecnológicos y la miniaturización ya no permiten autoconstruir nada de alguna importancia. Solo tenemos a disposición lo que ofrece el mercado, y el mercado nos ofrece miles de soluciones técnicas. El open source o código abierto es un modelo de desarrollo de software que se basa en la colaboración abierta, es decir, se permite que el programa en cuestión sea modificado de manera abierta, con libertad de que los usuarios expertos del tema puedan elegir cómo funcionará al cambiar ciertas características. Podremos modificar nuestro equipo a como queramos. Esperando que esta info, aún sumaria, haya sido útil. 73 IDX de Antonio YV 5 APF. ¿Cómo salgo de aquí, Chamo? Es una de las cosas que... Yo te ayudo, ya va, dame un segundo. O sácalo tú, si puedes. Ayúdame. Dame un segundo.
Listo. Bueno, ok. Ahora, si tienen alguna pregunta, yo estoy dispuesto a contestar todo lo que quieran. Pueden abrir ahora sí los micrófonos, ya que finalizó la presentación del amigo Antonio. Y, por supuesto, cualquier inquietud o duda acerca del tema que está presentando el día de hoy, pues pueden hacer preguntas, sugerencias, comentarios, lo que deseen. O, Antonio, ¿nos puedes ampliar un poquito más sobre el tema justamente de avances tecnológicos? Bueno, en vista que no hay ninguna pregunta, lo que puedo decir, bueno, que desde el año 58, siendo radioaficionado, pues he visto cómo ha evolucionado la tecnología en forma espectacular, porque aquel trabajo que me fue asignado en el 1960, pues el tamaño del CPU se ve que es enorme. Además, el CPU estaba constituido, además del tambor que era la memoria, 50K, imagínense, hoy en día en los celulares tenemos giga. Bueno, y tenía unas 2.400 tarjetas con la tecnología de la época que constituía el CPU con el cual se elaboró el censo de 1960. Se utilizaron tarjetas, hoy en día, tarjetas de 90 columnas, que la Univac usaba, la Remington Rand, pues usaba tarjetas de 90 columnas. La IBM más tarde utilizaba tarjetas de 80 columnas. Hoy en día, pues, en uno de estas cosas que se guindan, que siempre se me pierden, yo tengo 6 y siempre, por cierto, tú tienes una, esa es de mi pertenencia. Famoso flash drive o pendrive vulgarmente llamado. Pendrive, exactamente. A veces me faltan la palabra para definir la cosa. Bueno, en ese flash drive que tú enseñaste ahí, es de 32 gigas. Lo hay, he visto que lo hay hasta de 1.000 gigas, creo hoy en día, de 500, de 250. Es increíble en un espacio tan pequeño la cantidad de información que se puede poner. Pero en aquella época pues empezamos así, y así hemos ido evolucionando hasta llegar hoy en día a este navegador que Edge, que es de Microsoft, que te lee el periódico. O sea, uno busca el periódico y ya te lo lea, o sea, que uno no tiene ni siquiera, si uno ve, yo por ejemplo, que me es difícil ver la letra pequeñita, él la lee tranquilamente. O sea, es una ayuda increíble y es un adelanto tecnológico también increíble, que me ha dejado honestamente anonadado bajo el punto de vista técnico. Porque bueno, lo que sabemos nosotros hacer técnicamente, pues no es comparable con lo que nos está ofreciendo esta gente. Bueno, en fin, esa es la situación. Y bueno, y los equipos, el receptor que pesaba más de 20 kilos, el National HR60, yo tuve uno. Era un tremendo receptor, súper heterodigeno, de tres etapas. Y mire, y era un tremendo receptor. Además, las bandas venían en una gaveta que se insertaban y había 5 de esta gaveta que tenía un switch que hacía el band split, lo que nosotros utilizamos, las bandas de radioaficionados para la época. No sé si se han fijado, pero falta la banda que hoy en día es la banda de 60 metros. En aquella época no se utilizaba, pero sí se utilizaba hasta los 10 metros. Y tampoco están los 6 en ese receptor. Y el transmisor del Viking Valiant era un equipo
que solamente lo podían tener aquellos radioaficionados que tenían, como diría, capacidad bajo el punto de vista económico. Para nosotros, digamos, lo que no teníamos, esa facilidad económica, la HitKit sacó primero el DX40, que se ve en una de las fotos. El DX40 era un equipo en AM modulado en grilla. La modulación en grilla solo produce el 30% de la modulación. Para producir el 100% en la modulación AM hay que cuadruplicar la potencia. El DX40 daba 40 vatios, modulado en grilla, y con eso muchos radioaficionados no solo empezamos, sino que mientras duró el AM, nos defendimos con el DX40. Después la HitKit sacó el DX60, que daba 60 vatios. Yo, cuando inicié como radioaficionado, me había hecho, digamos, inspirado en el DX40, me había hecho un transmisor con un tubo que se utilizaba en los amplificadores de audio, que daba unos 10 vatios. También modulado en grilla. Bueno, pero yo era tan joven en aquella época que el señor en el Ministerio de Comunicaciones, un señor llamado Falkenhagen, no me quería dejar presentar el examen. Hasta que un día fui y le dije, bueno, usted no me deja presentar el examen, no quiere que yo tenga un indicativo. Lo que voy a hacer, voy a interferir a los demás colegas cuando están haciendo radio, sin saber de quién se trata que está interfiriendo. No me obliga usted a hacer eso. Entonces se convenció y me dejó presentar el examen. Me dieron el indicativo y cuando por fin me salió el indicativo, un amigo que había presentado conmigo, yo de 5AP, me dijo, mira, te salió el indicativo. Y yo no tenía antena, tenía el transmisor, tenía un receptor, pero no tenía antena. Bueno, entonces, para poder hacer algo, entusiasmado que me habían dado el indicativo, por fin conecté la antena del televisor, que tenía una platina de 300 ohmios que se utilizaba en aquella época. Se la conecté al transmisor y empecé a oír. Y un colega, un HK7 de Colombia, estaba llamando en frecuencia, le contesté y me oyó. A pesar de las condiciones paupérrimas, como estaba haciendo, me oyó. Bueno, y eso fue el apoteosis, pues, para mí, porque era la primera vez que hacía un contacto con un transmisor que me había hecho y una antena de televisión en la banda de 40 metros. Así empecé yo, como radioaficionado, pues, el primer contacto que yo hice. No sé si tienen algo que comentar al respecto. Sí, aquí tenemos, Antonio, aquí tenemos a Ramón, que ha pedido el derecho de palabra. Vamos a dárselo para que pueda también participar. Adelante, Ramón, buen día. Hola, buenos días. Saludo para todos. Evidentemente que la evolución de la radio ha sido muy interesante y en relativamente poco tiempo, pues de las señales de chispas a lo que estamos hablando ahora de señales digitales, pues es otra dimensión. Yo siempre me ha llamado la curiosidad y quizás la admiración a los primeros radioaficionados que tenían que construir sus propios equipos. El tiempo y la dedicación para la misma, para llenar su curiosidad de sus conocimientos y llevarlos a la realidad de construir sus propios equipos, porque así comenzó la radioafición y pues quizás por eso ese es su nombre, ¿no? Los radioaficionados. Para que en la actualidad, y cuando digo en la actualidad, cuando yo entré, ya hace 50 años atrás, estaba de moda la banda lateral. Sin embargo, en aquellas ocasiones
habían unos cuantos que todavía transmitían en AM, pero ya los equipos venían hechos. Y como dijo Antonio en su presentación, y la señorita que lo apoyó, la tecnología nos sobrepasa, ¿verdad? En poder construir los equipos, y nos hemos transformado no solamente de radioaficionados en radiohabladores, los que hacemos fonía, porque muchos, pues, evidentemente usan la tecnología o la modalidad de la telegrafía y últimamente la digital, con las distintas variantes que tienen, que ha sido increíble la velocidad en la cual los comunicados en su gran mayoría en estos momentos son a través de comunicaciones digitales, sacando provecho a las dificultades de propagación que existen. Pero es admirable siempre recordar a esos primeros radioaficionados, y nosotros lo que estamos en los actuales momentos es cosechando los avances tecnológicos y disfrutando de los mismos, la facilidad. Por ejemplo, lo que hacemos de X, siempre recuerdo cazar un DX en mis primeros años, pasar unas cuantas noches detrás de esa cajita negra mágica, buscando países que no teníamos, expediciones, que normalmente era un solo operador que iba para una expedición y había que cazarlos, sobre todo de noche. Y en la actualidad hacer DX es mucho más fácil, simplemente con el avance tecnológico, haciendo uso del mismo, pues nos metemos los DX cluster, vemos qué hay en frecuencia, en qué frecuencia está, uno verifica el que necesita, a continuación uno ve quién es el que lo está spoteando para saber si está en nuestra área, que la propagación nos favorezca, y simplemente uno va directamente a la frecuencia indicada por el DX cluster, o inclusive teniendo conectados los equipos al DX cluster y todo, simplemente con pisar un botón automáticamente te cae el radio a la frecuencia indicada y el rotor automáticamente se gira hacia el azimut que mejor se logra el contacto. Así que la tecnología está aquí para quedarse, y como dice Antonio, vendrán muchas cosas buenas. Muchas gracias. Gracias, Ramón. Thank you, Ramón. Bueno, lo que puedo agregar es lo siguiente. Hace un par de años no existía un navegador que te leía el periódico. Ha ido avanzando la tecnología y esta gente ha sacado el New Edge con esa característica, que puede leer lo que uno escribe, lo que encuentra escrito, lo puede leer si uno quiere que lo lea, pisando simplemente un botón. Yo quisiera estar dentro de 20 años para ver los avances que habrá hecho la tecnología. Difícilmente estaré, pero ustedes que son jóvenes estarán seguros. Y yo quisiera estar nada más que para enterarme de los avances que habrá hecho la tecnología para la época. Si en estos 60 años han sido espectaculares los adelantos, la evolución de la tecnología, imagínense de ahora en adelante con los conocimientos que tenemos. Digo tenemos, no me quiero incluir, pero es una forma de hablar. Con los conocimientos que se tienen hoy en día, pues se puede adelantar mucho más rápidamente de lo que se ha hecho hasta ahora, con los conocimientos que se tenían en 1960.
que aquello era, claro, eran los principios del movimiento de la tecnología. Pero bueno, imagínense hoy en día con todos esos conocimientos que tenemos y todo lo que tenemos a disposición, debe avanzar en una forma increíble. Repito, quisiera estar dentro de 20 años nada más que para eso. Lamentablemente no creo que esté. Pero ustedes los jóvenes, si tienen ese chance, disfrutarán pues de esos avances. Bueno, eso es... mire, cuando me invitaron a visitar pues esa porción de Radio Club, que había muchos muchachos jóvenes, nuevos, se me ocurrió esa presentación, digamos, dedicada a los avances de la tecnología, porque creo que es, como diríamos, de interés de todos los radioaficionados del mundo. Tenemos, o sea, hemos sufrido esa evolución y los mismos intereses que tenemos nosotros, los radioaficionados YB, lo tienen los radioaficionados australianos, estadounidenses, alemanes, italianos. O sea, la familia de radioaficionados es a nivel mundial y los intereses son los mismos para todos nosotros. No hay diferencia de raza, ni de color, ni nada de eso. Son los mismos intereses para todos. Y no solo los mismos intereses, el mismo idioma. Hemos llegado a un punto donde el inglés se ha transformado en Esperanto por motu propio. Yo durante mi época, cuando estaba en la calle trabajando, yo trabajé en una empresa, me mandaron en Alemania. En Alemania, en electrónica, empecé a ver la palabra y era imposible entendernos. Ahí éramos 32 personas. Habían japoneses, habían italianos, habían franceses, alemanes, israelíes inclusive. Entonces, por ejemplo, para decir fusible, en inglés es fuse, en español es fusible, en francés fusible. En fin, se parece la palabra fusible en todos los idiomas. En alemán era Sigerung. El voltaje Spannung. Entonces, bueno, protestamos y dijimos, señores, si vamos a trabajar juntos aquí para entendernos entre nosotros, vamos a tener que aplicar el inglés, que por lo menos todos entendemos, la mayoría entendemos. Y así fue. Y fíjese que hoy en día, para entendernos con los chinos, que ellos no se entienden entre ellos a veces, porque en China tengo entendido que hay como 40, 50 dialectos o idiomas diferentes. Y hay casos que para entenderse un chino de una zona con un chino de otra zona, hablan inglés para entenderse entre ellos. Y efectivamente es así. Yo tuve un hijo que estaba por razones de trabajo en China y el día de su cumpleaños ellos sabían en qué hotel estaba y se llamaron para felicitarlo. Y me contesta una chinita, seguramente una telefonista. No entendí lo que me decía porque le digo, ¿usted habla inglés? Me dice, sí, ¿cómo no? Yo hablo, mire, yo quiero hablar con mi hijo que se llama así, así, está en el hotel, en el cuarto tal. Ah, sí, ¿cómo no? O sea, en inglés no entendí. Y ese interés es de todos los radioaficionados del mundo para entendernos con cualquier idioma. La única forma es con ese inglés que con 200 palabras logramos entendernos con el mundo entero, sin dominar el idioma, lógicamente. Se ha convertido, pues, en lo que pretendía ser el Esperanto, que pretendía ser un idioma que todo el mundo lo hablara y de esa manera nos entendieran. Y así no fue. El inglés por motu propio se ha desarrollado y ha servido para eso. Bueno, ¿qué otra cosa, no sé, pudieran interesarle de la presentación? Porque
pudieran haber muchas preguntas, no sé. No creo, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en esta reunión, en este momento vemos 15 personas. La mayoría sabemos el asunto de legge que salió últimamente que no permite leer el periódico. Muchos no lo saben todavía. Y ese es uno de los avances de la tecnología que llama la atención. Porque a lo mejor ni siquiera nos esperábamos eso hace 2 años. ¿Verdad, Eduardo? Tú que eres experto en materia. Sí, ¿Tú te acordabas de eso hace 2 años? sí, si hablamos un poco de los avances tecnológicos, definitivamente hay uno actual que yo diría que es la madre de todos los avances en sí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la revolución industrial 4.0. Y esto se refiere a la nueva ola que ha invadido de alguna manera las industrias, y se trata nada más y nada menos que del IA, o en inglés como le dicen AI, que es la inteligencia artificial. Artificial, bueno. Sí, permíteme un segundo. Fíjate que la ola más reciente que habíamos tenido era la famosa Internet de las Cosas, donde cualquier dispositivo, sea de radio o sea de nuestra vida cotidiana, tiene la capacidad de conectarse a Internet. Pues ahora la nueva ola es la inteligencia artificial, y según las grandes tecnológicas de Silicon Valley, que ya todos sabemos cuáles son, que prácticamente son las que dominan el mundo, la tendencia actual está dada por la búsqueda, según lo dijo el mismo CEO de Microsoft. ¿Y por qué la búsqueda? Porque es la tendencia que está creada ahora y gobernada por la inteligencia artificial. Desde hace un tiempo para acá, de hace unos años, mejor dicho, esta tecnología no es nueva, esta tecnología tiene mucho tiempo, pero se ha exponenciado de una manera increíble en los últimos años, y también ha sido accesible al público en cierta manera. Yo tuve la oportunidad desde el año pasado trabajando con una de ellas, quizás probablemente la más famosa, no sé si ustedes la han escuchado, se llama ChatGPT o ChatGPT. Esto es una empresa que maneja una de estas tecnologías de inteligencia artificial que está asociada con Microsoft, que quizás es la que más partido le ha sacado en cuanto a la publicidad se refiere. No es la única. Google tiene la suya, Amazon tiene la suya, cada una de las tecnológicas tiene la propia, ¿ok? Pero yo en lo particular tuve la oportunidad de empezar a trabajar y desarrollar un poco ese concepto de inteligencia artificial y cómo aplicaría en nuestras vidas, inclusive dentro de la radioficción. Y de verdad que les puedo decir que no puedo encontrar palabras para describirle el potencial tan grande que existe con esta nueva ola o revolución llamada inteligencia artificial. Voy a una explicación sencilla. Estoy trabajando con unos códigos HTML que, por cierto, y tienen que ver con la creación de la página web de la asociación que estoy trabajando. Y tenía un error en un fragmento del código y no lograba encontrar el error. Simplemente veía el error y, oye, no doy. ¿Dónde está el error que estoy cometiendo? Claro que sé que estoy cometiendo un error, pero no lo encontraba. Y se me ocurrió la idea de decirle a la inteligencia artificial que se dialoga con ella a través de un chat. Imagínense una conversación de WhatsApp, ¿okay? Como que si fuera con un ser humano, pero es con una máquina que tiene inteligencia artificial. Entonces yo le digo que tengo un fragmento de HTML que tiene un error y que me gustaría saber si él me puede ayudar a conseguir el error.
Y él me dice que sí, que él me puede ayudar a conseguir el error, que le dé el fragmento. Yo copio el fragmento donde yo lo tengo, que hago los ensayos y las pruebas de las líneas de programación y se lo coloco en el chat. Y le digo, analízamelo y dime dónde está el error. Mi sorpresa fue de que en menos, escúchese bien, en menos de 30 segundos, el chat con inteligencia artificial me respondió cuál era el error que tenía mi fragmento HTML. Y no obstante se quedó allí, sino que también me sugirió un arreglo para perfeccionar ese código. De tal manera que lo que quiero decir con esto es que imagínense agarrar una olla y meter en esa olla a Einstein, montar a Hertz, montar a Marconi, meter los grandes inventores de toda la vida, batirlos y crear un dios, que es lo más próximo a lo que se puede acercar a esta tecnología. Y entonces habla y sabe de cualquier tema, de cualquier tecnología, de historia, de presente, de futuro, de lo que ustedes quieran. Yo le hice pruebas de todo tipo y la verdad que lo único que yo decía, me hiciste el día. Me hiciste el día con las respuestas que me da. Y esto sigue avanzando porque lo que pasa a ser, o lo que actualmente para algunos chats todavía son, por eso se llama chat GPT, porque es a través de un chat. Ya muchos lo pueden hacer a través del diálogo, reconocen tu voz y te hablan. Y es como hablar con otro ser humano. Y esto va a ser parte de todo lo que viene a futuro, que va a ser gobernado por la inteligencia artificial. Las grandes industrias de Silicon Valley justamente dicen que la nueva tendencia actual es la búsqueda, porque la mayoría de estas industrias han integrado esta tecnología de inteligencia artificial asociada a los motores de búsqueda que comúnmente utilizamos nosotros. Y ya en corto tiempo vamos a ver cómo esa inteligencia artificial empieza a facilitarnos mucho más la vida, al punto de que va a ser parte también de todo lo que es el Internet de las cosas, con el cual ya uno va a interactuar con una inteligencia que va a ser capaz de comprender lo que uno quiere, lo que uno necesita, lo que uno busca con simples palabras y ver las respuestas tan grandes, tan inteligentes, tan trabajadas, que nos van a dar, y eso va a cambiar drásticamente nuestras vidas. Yo les invito para que ustedes busquen en internet y vuelvo y repito, quizás la más publicitada, no digo que sea la mejor, no digo que sea la más famosa, pero quizás la más popular fue la que adelantó pues toda esta industria, que es la del chat GPT, para que ustedes se puedan hacer una idea de lo que yo estoy hablando, que se queda corto, pero muy corto para la capacidad y avance tecnológico tan grande. Y esto también tiene que ver con la radioafición, porque sabe, conoce de radio, sabe de antenas, sabe de construcción de equipos, sabe de software, sabe de programa. Y uno puede hablar con esta tecnología y decirle, mira, tengo problemas con mi radio, o no sé cómo manejar este radio porque tiene unos filtros que se llaman tal y no sé para qué sirve. Y él te lo explica. Él te lo explica, te lo dice. Entonces, a nivel de la radiodifusión, esta tecnología es extremadamente importante y valedera para toda la radiodifusión. Mira, Eduardo, Ajá, Antonio. la misma definición de tecnología como es inteligencia artificial, en realidad la mayoría de las personas no entienden por qué se le ha dado ese nombre. Pero tú que eres ver ese tipo de trabajo, sabes que eso como ha nacido, en realidad, ¿qué es esta cuestión? Es cuestión de que se fueron formando, agrupando información de todo tipo, o sea, programas que ha hecho el hombre, lo han almacenado, lo han puesto junto con un directorio
Cuando tú le haces una pregunta y la inteligencia artificial te contesta, es porque tú has dicho algo que la inteligencia artificial tiene un directorio que ha reconocido lo que a ti te interesa y lo va a buscar porque ya está almacenado, porque gente que estaba ante nosotros lo ha almacenado allí y te dan la respuesta. Eso es la inteligencia artificial. Pero en realidad es inteligencia del hombre que ha ido acumulando toda esa cuestión, su conocimiento lo ha ido acumulando y hay, repito, un directorio en base al cual, al decir una palabra, él va y busca. Hace muchísimos años había un grupo de abogados que nos pidieron que hiciéramos lo que es hoy en día, casualmente, esta cuestión, en base a la sentencia que han dado, formar un archivo con toda esa sentencia y en base a un directorio que respondía a una pregunta, podían hacer, ir a buscar, porque eran miles de sentencias que existían a nivel de lo que es la legislación. Entonces había miles de sentencias y simplemente con la palabra correcta el directorio buscaba la respuesta. Eso era muy sumario, fue inicial, pero la inteligencia artificial empezaba así. Sí, Tú dices, Antonio, bueno, va a buscar lo que tiene Antonio y te da toda la historia de Antonio. Eduardo, el directorio busca, Eduardo, toda la información. Así se ha creado esa inteligencia artificial que hoy en día, yo me he metido allí, yo no quiero discutir, o sea, hablar de eso porque es muy complicado para la mayoría de las personas que no están metidas en eso. Lo que sí te puedo decir que el banco de Silicon Valley ha reventado. Y ¿sabe cuál es la razón por la cual ese banco no ha podido subsistir, no ha resistido? Por las limitaciones que políticamente Estados Unidos está haciendo tecnológicamente con China. Porque algunas razones tienen con no ofrecerle a China todas las tecnologías de Silicon Valley. Pero, ¿qué ha sucedido? Que ha disminuido la venta de esa información que no compraban y que significaba el 30% de todo lo que hacía en Silicon Valley. Claro, al haber salido chino no han podido comprar más, no es que no. Y bueno, el banco ayer reventó. Ahora tienen miedo que en base, ¿cómo reventó el banco? Porque la gente, lo que tenían plata metido en el banco, fueron a sacar su plata. Y en un cierto momento sacaron tanta plata que lo que quedaba en los archivos del banco no daba para que pudiera existir como banco. Y ha reventado. Ahora tienen miedo que otro banco siga ese ejemplo, busca una estampida de gente que va a los bancos a retirar su plata, que fue lo que ocurrió en 1929 cuando la gran crisis económica. Yo no estaba, ¿no? Yo nací en el 35, todavía no estaba. Pero en el 29 aparentemente el problema de la gran crisis que hubo fue de que tenía depositado en los bancos y los bancos empezaron a reventar. O sea que se está repitiendo la misma historia. Y en cuanto, repito, a lo que llaman inteligencia artificial, en realidad no es nada artificial, es cuestión que han hecho los hombres, lo han organizado los hombres, que saben más que nosotros. Yo no me meto en ello, pero sí, además, en Silicon Valley hay científicos, o sea, gente preparada de toda parte del mundo. Es una de las cosas que debemos saber.
sobre todo orientales. Cuando hablo de orientales, hablo de chino, de todo lo que son japoneses, coreanos. Son gente que están allí y en Silicon Valley aprovechaban su inteligencia, su capacidad de crear cosas. Y bueno, con esta política ahora que se está aplicando, en la cual yo no me quiero meter, han frenado esa, como diríamos, esa colaboración de toda esta gente. Muchas de estos muchachos, de estos jóvenes que están trabajando o que estaban trabajando en eso, desarrollando cosas, han regresado o se quieren regresar a su país. No sabemos lo que va a pasar ahí. Por eso, repito, yo quisiera estar dentro de 20 años para saber cómo se ponen las cosas. Su conexión a internet es inestable. Me apareció aquí una... Eso es inteligencia artificial, Eduardo. ¿Qué cosa? Repíteme la última pregunta. Apareció un letrero aquí en mi pantalla. Ajá. Su conexión a internet es inestable. Es parte de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial está en muchas cosas, solamente que no todos tienen la misma capacidad y potencia. Por ejemplo, Google, Siri, Alexa, todo eso es parte de la inteligencia artificial, pero claro, está muy limitada y muy básica con respecto a estas últimas tendencias, estas últimas olas de inteligencia artificial. Tanto, escúchese bien al punto de que muchísimas entendidos en la materia han declarado que muchísimos empleos están en riesgo de perderse, ¿ok? Por la inteligencia artificial. Y esta revolución empezó justamente, valga la redundancia, con la revolución industrial 4.0, que se trata de la industrialización de todas las grandes empresas, ensambladoras, por ejemplo, donde ya no necesitan la mano de obra de los humanos, sino que ya todo está controlado por máquinas e inteligencia artificial. Y esto, en la medida que va entrando en la sociedad y sale a la industria, va ocurriendo lo mismo. Pero ha variado la capacidad de la mano de obra, o sea, es verdad, no se necesitan más manuales, pero tú necesitas técnicos que sepan ajustar y hacer funcionar bien ese aparato que sustituyen al hombre. O sea, ha variado la capacidad que se requiere de la gente. Cuando yo estaba al principio en la IBM, la 1401 era una máquina que tenía 4K de memoria original. El tamaño de la memoria era como una nevera. Entonces después se fue desarrollando y podía poner 2 neveras para aumentar la capacidad de la memoria a 8K. Y en un país de Latinoamérica, por cierto, los sindicatos querían ponerle un técnico a la nevera porque era una máquina adicional, porque alegaban esa cuestión de la cual tú hablaste, que se pierden muchos puestos de trabajo y eso y lo otro, debido a que las computadoras crecían, y el caso, pues, de esa nueva memoria que le ponían a la 1401, querían ponerle a juro un técnico sentado encima de ellos serían. Así que hay que tener cuidado, no todo sucede como lo dice la gente. En aquella época se hablaba de la computadora y se decía que iban a eliminar un montón de trabajo y esto y lo otro. Pero en realidad, ¿qué pasó? Que se sustituyó mucha gente, o sea, muchos pico y pala, se sustituyó por técnicos, por programadores, por analistas, por el jefe de centro electrónico, en el cual yo, en el caso del censo, habían 80 mujeres, 80 perforistas para perforar las 14 millones de tarjetas que se perforaron, aquí casi 15 millones. Bueno, y
el jefe del departamento estuvo a punto de renunciar. ¿Por qué? Porque los rollos que se armaban entre la mujer por los novios y eso y lo otro, le caían a él y él no estaba capacitado para manejar eso. A lo cual yo no tenía nada que ver con eso porque tenía la parte del centro electrónico. Y le dije, mira, consíguete una señora de edad brava que maneje esas cuestiones. Y así lo hizo. Y resolvió el problema. Pero fíjate que en aquella época se decía eso, que el evento de la computadora iba a eliminar muchos puestos de trabajo. Pero probablemente lo hizo, eliminó mucho piquipada, pero creó una cantidad de trabajo especializado, como posiblemente ahora la inteligencia artificial de que se está hablando, cree también la necesidad de gente sumamente preparada para manejar eso. Ya, fíjate lo que está pasando en Europa, en España, en Italia, en Francia, lo que es la sanidad. En Italia faltan la bagatela en la sanidad. Faltan la bagatela de 13.000 médicos, médicos de base. ¿Por qué? Porque, claro, los médicos ganan más plata o yéndose del país o simplemente en clínica privada. Entonces te encuentras que debido a la situación faltan 14.000, faltan no sé cuánto electricistas en algunos sitios, faltan programadores. Hoy en día, todas las empresas que están evolucionando con exactamente con lo que es la nueva tecnología, necesitan gente preparada para eso y no la consiguen. Porque la gente lo único que le importa es trabajar 4 días a la semana, como se está viendo en muchos países, están probando a trabajar 4 días, pero con los mismos costos, y no se sabe si en 4 días producen lo mismo que en 7 días o en 6 días. Entonces, mira, son todas cosas que se hablan, pero creo que vamos a tener que esperar para ver en cada caso qué sucede. Pero lo que tú dices, la inteligencia artificial, sí, señor, es verdad todo lo que tú estás diciendo, pero esa es obra del hombre, no es nada artificial, simplemente algo que ha sido hecho para que funcione de esa manera. Y si los hombres no hubieran trabajado en eso, no existiría. Antonio, se le llama inteligencia artificial por el hecho de que no solamente haya sido creada por el hombre, sino que es una tecnología que está basada en algoritmos de autoaprendizaje. En la medida que obtiene información, puede atar cabos y puede crear su propia base de datos de enseñanza con todo el diálogo y toda la comunicación que va teniendo e interactuando con el resto. Esos algoritmos son los que les permite el autoaprendizaje y cada vez va siendo mucho más inteligente. Ojo con esto, no son sistemas que no se equivocan porque está basada en la información que se le suministra. Entonces, lo que se está equivocando es lo que él tiene como información almacenada, no en el procedimiento. De tal manera que si la información que se le ofreció es información errada, obviamente lo que va a ofrecer es una información errada. Pero no es problema de tecnología, es problema de qué información fue la que se le suministró. Y a partir de eso, con su algoritmo, es lo que he aprendido de allí en adelante, ¿ok? Sí, es correcto. Lo que tú dices es correcto. Pero es lo mismo que te estoy diciendo yo. O sea, si hay un error es porque se está buscando en forma errada la respuesta correcta. Y ese error, ¿por qué existe? Porque sin duda ha sido producido por los hombres. Ese tipo de error que puede existir en ese caso es porque, bueno, no se ha previsto alguna cosa y se presenta. Claro. Ricardo, ¿tú levantaste la mano? No, negativo. Me equivoqué. Ah, ok. Yo no la he levantado, pero es que quería agregar algo. Ajá, adelante, Mauro. ¿Te recuerdas aquella amiga que te mencioné de
que está trabajando en el front-end del amplificador. Correcto. No, la muchacha se graduó de ingeniero. Para los que no saben, es una persona que le pedí realizar una actualización de un producto. La muchacha se graduó de ingeniero electrónico y en este momento entró a hacer IoT. O sea, está haciendo un PhD para IoT. ¿Esto qué quiere decir en lenguaje corto? La automatización, que creo que es la palabra más adecuada para todo esto que está sucediendo tanto en el mundo mecánico, aeronáutico, electrónico. Vamos a conseguir cada día más avances. Antes, estoy hablando 5 años atrás, para instalar un cable de alta tensión, se necesitaba bajar la alimentación, o sea, de los 2 cables de alta tensión para trabajar en el medio, o sea, en el cable de tierra. En el cable de tierra de las torres de alta tensión van las fibras ópticas que comunican al mundo, al igual que los cables submarinos. Bueno, hoy por hoy ya no se necesita bajar la alta tensión. Se suben 2 personas con un mecate, suben el mecate, montan una máquina y esa máquina se encarga de instalar el cable. Que antes se necesitaban 20, 30 personas, ahora una sola máquina hace el cableado. Y al igual que la electrónica, la microsoldadura. Antes, los que tuvimos la oportunidad de construir un equipo, ¿cuánto trabajo pasamos en aprender a soldar primero? De soldar y soldar, porque no se trata solamente de soldar, sino hay que también saber de soldar. Y hoy las máquinas eso lo hacen 500, 1000 puntos. Y uno, en el tiempo que tú te gastabas en hacer una soldadura, hoy las máquinas lo hacen 1000 puntos, 2000 puntos en el mismo tiempo. La automatización está ganando un campo muy importante. ¿De dónde viene eso? De nuestra mente. Todos los que aportamos en el ramo médico, odontológico, químico, eléctrico, electrónico, etcétera, aportamos un poquito para que esas cosas sucedan. ¿Va a quitar muchos empleos? Sí, pero esas personas tienen que prepararse en otras cosas, si no tienen que ir a una tienda en McDonald's a vender por la ventana, ¿no? O sea, el que no se adapta a los nuevos mecanismos hechos por nosotros mismos se quedan fuera de los programas laborales. Ni Adelante. eso, Mauro. Disculpa que te interrumpa, porque ya McDonald's sacó la primera tienda completamente robotizada, o sea que, y para eso, Oye, ¿me van a quitar la muchacha que me despacha a mí? sí, ya tienen la primera y es como que una prueba piloto, por lo que yo veo de lo que quieren hacer de la cadena de tienda. Bueno, eso mismo que estoy diciendo, o sea, todo eso va en favor de los grandes industriales o de los pequeños industriales que se convierten en grandes. Claro. Y cada quien pues tiene que ingeniárselas para poder avanzar en el mundo laboral, pues que conlleva al mundo hogareño, al mundo mismo de la radiodifusión. O sea, antes tú tenías que hacerte el radio. Hoy realmente, si tú no te especializas en una rama de microelectrónica o nanoelectrónica, compadre, no vas para el baile. Podrás hacer una cajita ahí con 2 transistores, 3 transistores para simular algo. Pero un equipo ya de mucha envergadura, eso es imposible. Así es, eso es correcto. Esto, como lo dije en un principio, es una ola, es una tendencia, va a traer muchos cambios. Lo que prevén justamente los entendidos es la ola de despido que ya está ahí, pues, en cuanto a la industria se refiere. Pero el tema es que no queda en la industria, porque esto va a ser parte del día a día. Y muchos se atrevaron hasta decir y adelantar que muchas de las profesiones
convencionales y corrientes también están en riesgo con esta inteligencia artificial que le pone al alcance de la mano a cualquiera esas capacidades tan bárbaras que existen. De verdad que yo todavía, cada vez que lo utilizo, que quiero hacer una prueba, un ensayo, quedo muy sorprendido en cuanto a los resultados obtenidos. Que de verdad que yo creo que ni hablando con ni con nadie, pues que se pueda imaginar, puedo tener la respuesta que obtengo allí. Quizá en el área en la que yo me desenvuelvo, no he conseguido esos posibles errores que sí existen, pero sí he sabido de algunos colegas en otros ámbitos, en otras materias, que sí tienen algunos errores, pero vuelvo y repito, por los datos que tiene almacenado, que están erróneos, no por la propia tecnología como tal, que es la que pueda contener dicho error. ¿Okay? Pero bueno, vamos a seguir rodando aquí porque creo que estamos hablando mucho. Vamos a dar oportunidad a todos los que están aquí presentes en el salón, a ver quién quiere también, por supuesto, dar una opinión, hacer una consulta, una pregunta, una duda, lo que quieran, adelante. Abran sus micrófonos y levanten la mano y pues adelante si quieren participar. Bienvenido, Antonio. Tarde, ¿no? Ajá, Ramón, adelante. No te escuchamos, Antonio. No tienes audio. Ok. Interesante lo que te está hablando, lo de la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos. Básicamente están dirigidos, por ejemplo, a los equipos. A Antonio, de 5 APF, que lo tenemos la dicha de tenerlo acá, se ha dedicado mucho a la parte de antenas. Pero resulta que los avances tecnológicos en antenas va bastante retrasado con referencia a los radios en sí. Porque las antenas para recepción y transmisión estamos limitados a la frecuencia a la cual queremos utilizar. Así que, Antonio, ¿qué ves tú en un futuro? ¿Cómo vamos a mejorar esas antenas de alguna manera? Y sobre todo para hacerlas más pequeñas, pero que tengan eficiencia. Adelante. Eso ya existe. Hay una tendencia que se llama microbeam y son antenas hechas para los nuevos elementos celulares. Me estoy refiriendo a 5G y 6G, donde la antena no es físicamente puesta como la conocemos, sino está puesta en una tarjeta con microcircuitos o micro rayitas de conductores y esas rayitas, el producto de radiación la controla la electrónica. Pero está limitado a una frecuencia No, por supuesto. muy alta, que necesitan antenas muy pequeñas. No, las consigues también en 30, en 50 megahertz. Ya hay varios radioaficionados haciendo pruebas sobre eso. De hecho, inclusive ya hay un programa donde un par de satélites que no van a tardar mucho, van a salir con antenas de ese tipo. Es una caja con unos paneles y son altamente directivos en 50, 144 y 440, perdón. Esa es una nueva tendencia de antenas controladas por electrónica. Sí, es la constelación de satélite que tiene Starlink con ese tipo de tecnología de esos nanosatélites justamente. Sí, la tecnología se llama beamforming. Ajá, es correcto. Esa misma es la que tiene aplicada Elon Musk en su red satelital de internet de Starlink, donde ellos tienen, esos paneles tienen una capacidad adaptativa impresionante para poder crear la señal y emitirla de acuerdo a la condición en la que estén trabajando, asistida justamente. Se han logrado ganancias de 30 dB. Sí, señor. Es impresionante, de verdad que... Hay que echar mucho número para ganar 30 dB, ¿sabes? Exactamente. Yo veo
y bueno, quizás porque trabajo en el área y estoy metido en esto, pero es muchísima la invasión de tecnología y de nuevas tendencias y poco el tiempo para asimilarla. Cuando apenas aprendas a entender una, ya hay otra que la está sustituyendo y esto cada vez se va achicando mucho y mucho y mucho más. Y es demasiado lo que sale y poca la capacidad de poder absorberlo. Pero Eduardo, eso es lo que yo llamo evolución. O sea, lo que ha pasado en los últimos 60 años, antes yo no estaba, ha sido evolución. ¿Qué significa evolución? Estos cambiamientos de los cuales tú estás hablando. Claro. Es evolución, o sea, de aquel CPU que pesaba 2 toneladas y que tenía 2.400 tarjetas, al CPU a que ahora tiene cualquiera de los celulares que cabe en nuestro bolsillo, ha sido evolución, no ha sido otra cosa. Es así. Bueno, y la evolución sigue evolucionando para... La potencia de los nuevos procesadores. Tú estás hablando de máquinas 4381, 590. Eso quedó en el pasado porque en el botón que prendía la máquina ahí metes la nueva electrónica. Exactamente. Y te sobra. Y sobra espacio, exactamente. Mira, Ricardo, ahora sí levantaste la mano. Adelante. Estos radios que estoy mencionando, Ajá. que son para las constelaciones de tanto satelitales como nuevas redes celulares. El efecto que tiene, por ejemplo, una antena en la banda de 42 gigas anda en el orden de los 50 dB. Entonces, con potencias muy pequeñas, logran efectos como si tuvieras 1 kilovatio. Pero dependiendo de la ganancia, el ángulo de apertura de la antena varía, inclusive en la antena moderna. Bueno, yo estoy hablando... Bueno, y entonces tú tienes una antena de 32 dB con un ángulo de apertura de 1.4 grados y quiero saber cómo hace para que funcione cuando se quiere un ángulo de apertura de 180 grados. Estas son las cosas que hay que tener cuidado. No hablar por lo que se oye por ahí, sino entender. Hay que entender cómo funcionan las cosas para poder hablar y decir si eso es así o asado. Esa antenita que ustedes hablaron antes, que están en la tarjeta de la computadora, son la antena más ineficiente que hay, a tal punto que yo tengo aquí, el CPU que yo tengo, tiene una tarjeta de esa adentro, y aquí donde estoy pegado a la pared, no me entra señal porque tengo el router abajo. Tú has visto cómo es aquí la apertura. La única forma de poder navegar es alimentando con una antena exterior que tiene 55 dB de gana, menos 55 dB me llega la señal acá. Pero con la antenita que tiene adentro es absolutamente ineficiente. Entonces, hay que tener en cuenta también cuando se hacen las cosas, la eficiencia que debe tener. Yo navegué con el satélite el Oscar 8, el Oscar 7 y el Oscar 13, que fue el mejor de todos, porque tenía un apogeo de 20.000 kilómetros y entonces no hacía falta apuntar la antena, sino cada hora tocar un poco la antena. Pero si no, con la velocidad, mira, con que había unos minutos sobre Caracas. El Oscar 7, el Oscar 8, ¿cuánto podían ser? 7, 8 minutos. El Ávila, por ejemplo, donde estoy yo, donde tengo el QTH, el Ávila, la altura de 2.000 metros del Ávila, me quitaban 2 minutos de acceso. Porque esos satélites son de baja altura. Los de Musk también son satélites de baja altura. Tienen un periodo más o menos de 1 hora y media. O sea que cada hora y media pasan, y con el Oscar 7 y el Oscar 8 teníamos 3 órbitas en la mañana
que venían del norte, o sea, detrás del Ávila, y 3 órbitas en la tarde que venían del sur. Y hubo un fenómeno que nunca supimos darle, como diríamos, solución. Cuando los satélites estaban sobre el polo norte, se oía el beacon del satélite y no se sabía por qué. Cuando aparecían luego sobre Argentina, bueno, 5.500 kilómetros, no era nada, porque con 4 vatios en un HF respondía el satélite con un S9 en VHF. Bueno, eso es lo que... O sea, hablando de eso, hay muchas cosas, hay mucho detalle y hay que ser experto en materia para poder hablar. Y yo prefiero, si no soy experto, por ejemplo, en medicina, yo no hablo porque soy inexperto, soy ignorante. Ponerme a hablar de medicina como hacen mucho, sin ser médico, sin haber estudiado eso, es una tontería, no quedarse callado. Sí, vamos a darle el derecho de palabra a Ricardo, que ahora sí levantó la mano. Adelante, Ricardo. Bueno, muchachos, no se preocupen por la broma del trabajo y eso, porque ni Siri, ni Alexa, ni ninguna inteligencia artificial monta las torres de antena. No se suban ustedes, lleven su cable hasta allá arriba, no hay manera. Ninguno de ellos, ella le puede decir cómo, pero si ustedes no tienen alicate y tornillo y amarrar y los vientos, eso no funciona. Entonces, pues vamos solucionando lo demás. Mira, El comentario. Te voy a decir una cosa, para eso que tú dices hay que tener también un par de otras cosas que te dan el valor de montarte en eso, porque no todos tenemos ese valor, ¿oíste? Mira, Ricardo, ¿tú conoces la empresa Boston Dynamics? Claro, sí, pero Sí, ya va, pero claro, pero ya va, pero si no tienes que tener platica, ¿sabes? Tienes que tener dinero, ¿sabes? Claro. Igual vas a utilizar de alguien o algo para hacerlo, pero tiene que haber el negrito que se monte en la torre. Acuérdate eso ya no es que artificial. cuando la tecnología se hace masiva, baja su costo. Y eso tarde o temprano va a llegar. Bueno, espero que llegue aquí, para ver si saco no tengo que estar subiendo tanto la azotea. Está bien, de acuerdo. A ver, ¿alguna otra persona que quiera opinar al respecto del tema de avances tecnológicos, que está bastante interesante el tema hoy día? Y cualquier opinión, sugerencia, comentario, pregunta, duda, pues adelante. Antonio iba a tomar la palabra y no lo dejamos. Adelante. Antonio, yo, ¿me copian ahora? Sí, ahora Sí, sí. sí. Ah, ok, ya regresé. No, pasa que hoy, me disculpa, tuve inconvenientes, me tocaba abrir el programa hoy, pero yo creo que Murphy iba en el carro mío y bueno, se montó de pasajero y todo lo que iba a salir mal tuvo que salir mal. Por eso llegué tarde. Después, cuando estemos grabando, les cuento. Me disculpen la tardanza de hoy. A ver. Hablando de Starlink, Eduardo, y para todos, ¿tú sabes cuántos satélites tiene Starlink sobre Brasil? Oye, 400 satélites. Y se queda pequeña. 400 satélites. Es correcto. Y todavía no lo termina. No. Y lo hablo porque tengo un amigo en Santa Elena de Guairén que quiere entrar y yo le di la idea. O sea, porque todos los cálculos de satélites lo hacen desde piso firme. Pero nadie piensa en subirse a una montaña, tener más visión, claro, más el panorama del infinito, vamos a llamarlo así, es más largo. Y la apertura. Exactamente. Y pudo capturar un grupito de satélites y se conectó a la red de Starlink. Cuando hablamos de antenas de las nuevas generaciones, para aclarar el tema, estamos hablando de antenas que son controladas por electrónica y que se acomoda el radio de radiación en la banda de 42 gigas. Un ángulo de radiación anda aproximadamente en 5 centímetros. 90 gigas es un centímetro punto 2. Entonces, en las bandas de 50,
144, 2 metros, etcétera, los ángulos de las aperturas son de aproximadamente 30 grados, 40 grados. Mi materia también es antena y conozco bien el tema. Y por eso pongo sobre la mesa es que las nuevas generaciones de antenas que están al aire libre, como la de los satélites y las estaciones bases para alcanzar los satélites, no están dentro de casas. Las que están dentro de casas tienen atenuaciones por las paredes, de madera, de polietileno, de algodón o de concreto. O acero, o combinación de todas ellas. Exactamente. Entonces hay una atenuación muy grande y es muy difícil sobrepasarla. Mira, un comentario, bueno, no levantó la mano. No escuché la charla, bueno, pero sé más o menos de qué va, de nuevas tecnologías, de la evolución de la tecnología. Pero hay algo muy importante. La mejor tecnología creada es la naturaleza. Es la tecnología más perfecta que hay. Y toda esta tecnología, toda esta evolución, toda esta creación de chip, antena, todo aquello, ninguna supera la tecnología que hizo el creador. Para mí fue Dios, para otros será otra persona, otra cosa, otra forma que se creó la vida. Cada quien, bueno, lo verá de su manera. Esa fue la tecnología más importante. Y sin esa tecnología, sobre todo la máquina, esa máquina que hicieron hace millones de años, que es el hombre, el ser humano, vamos a llamarlo así mejor, no ha podido ser superada aún todavía. De hecho, esta máquina llamada ser humano es el que ha creado toda esa tecnología, todas esas cosas que hemos estado viendo y ha tenido su propia evolución tecnológica. Fíjate que tenemos, bueno, la misma teoría de la evolución. El hombre fue evolucionando según la teoría del chimpancé a lo que somos hoy en día. Fíjate, es una evolución. Hay que hacer una evolución de software y hardware. Pues primero caminaba en 4 patas, ahora camina con 2. Antes comía con las manos, ahora usa cubierto. Entonces ha ido teniendo actualizaciones toda la vida y sin uno darse cuenta, siempre ha tenido todas estas actualizaciones. Y toda la tecnología que hay ahorita, todo siempre va a depender del ser humano. Porque el día que llegue alguien y puede haber muchas computadoras, todo muy bonito, todo, y desenchufe, quite el cable de corriente, ups, señores, se acabó esa tecnología. Ya no funciona. En cambio, el humano sigue funcionando. La comunicación entre humanos sigue funcionando y sigue siendo la mejor comunicación. Supera a cualquier invento y a cualquier máquina que se haya podido inventar. Por eso yo creo que la mejor evolución de tecnología la tenemos nosotros, somos nosotros mismos. Es insuperable, porque todavía no hay computadora que pueda superar al ser humano. Bueno, de hecho, si nosotros no estamos, no existiera nada de eso. Por eso. O sea, puede ser mucha nanotecnología, pero toda esa información es suministrada por nosotros los seres vivientes. Como dice Ricardo, si no está el negrito que se suba a la torre. Bueno, ya a lo mejor se sube y no lleva el alicate y tampoco le sirve. Sí, exactamente. Entonces, y al final, si hay alguien que desconecta la corriente, se acabó toda la tecnología. Y lo vivimos aquí lo sabemos muy bien. Cuando tuvimos el gran apagón, varios días, que fue pasando en muchas casas, que lo teníamos, de repente muchos no teníamos plantas eléctricas, nada. Mucha tecnología en la casa. Yo veo mucha gente cocina súper eléctrica, hornos súper eléctricos, inteligentes, que cocinan solo, hacen una torta solo y todo eso. ¿Pero qué pasó? Cuando se fue la luz, que tuvimos el gran apagón, señores, tuvieron que volver a la cocinita de gas o volver a la leñita, prender unos carbones para cocinar, sacar el agua del tanque con un tobito. O sea, para que vean que toda esta tecnología, muchos avances, pero sigue dependiendo, sigue siendo muy dependiente
muy dependiente. Cuando se consigue una tecnología que no dependa de la electricidad, bueno, señores, ahí llegamos. Ok, pueden hablar de la energía solar, que es eterna. Sí, eterna, pero las baterías no. Las baterías se acaban, se vencen. En algún momento la batería se va a dañar. En algún momento el panel solar se va a dañar. Ah, la energía eólica para suministrar electricidad a todos estos equipos, a toda esta evolución. Ah, tiene partes mecánicas. Las partes mecánicas se dañan. Se van dañando con el tiempo. Entonces, siempre esta tecnología llamada ser humano va a prevalecer. No, yo no creo esas teorías que existen de que las máquinas van a dominar el mundo. No, señores, el mundo lo seguirán dominando los seres humanos. Adelante, Gabriel, se levantó la mano. Buen día. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, buen día todavía, faltan 10 minutos para la tarde aquí. Sí, bueno, lo que pasa es que también las tecnologías nuevas van evolucionando poco a poco, ¿no? El momento que se crea lo que llaman la gran singularidad es el momento donde la máquina cobre conciencia y sepa, inclusive pueda autorrepararse, ¿me explico? Efectivamente, puede fallar una batería, pero también puede fallar un cerebro humano, puede fallar un pulmón, o sea, nosotros también somos parte de reflexiones, ¿no? No somos inmortales. Y si estas máquinas logran evolucionarse y ellas mismas autorrepararse, y sí, puede fallar la energía, también nos puede fallar nosotros el agua. Se daña el agua, contamina el agua y se muere toda la humanidad y quedan las máquinas solitas ahí. Podría ocurrir. No, yo creo que poco a poco estas tecnologías se van desarrollando al punto que uno no sabe qué va a pasar. Yo no soy tan escéptico a la idea de que las máquinas puedan desarrollarse mucho, ¿no? Ahorita en un comentario que hice por escrito por ahí, puse un comentario que puede ser algo polémico en un futuro, ¿no? Que la propia inteligencia artificial, tú le prepares un comentario y le digas, mire, yo quiero que me hagas todos los contactos extraños, difíciles que tengas, por voz. Y la propia máquina pueda poner una voz femenina para que agarre rapidito, te contacta a todos estos lugares raros, y tú estés en tu casa dormido. Entonces acá es una polémica porque muchos reflexionan dirán, eso no es radio porque lo está haciendo la máquina. Y entraremos en una polémica muy interesante por ahí, el nuevo ciclo de inteligencia artificial versus el humano, ¿no? Que es curioso eso por ahí. Son muchas cosas que pueden ocurrir en un futuro que uno no sabe y bueno. Y esta inteligencia artificial está aprendiendo como un humano, se está desarrollando como un humano igualito, empieza poco a poco, está empezando a caminar ella sola, está aprendiendo ella sola, o sea, es la misma. Alguien decía, bueno, pero siempre va a haber un humano que haga esto, pero el humano vino también programado, el humano no vino solo que aprendió a montar una antena, no hubo un proceso de entrenamiento que es lo mismo programación hacia los humanos. Entonces este entrenamiento de computadora está cumpliendo más o menos un equivalente de un ciclo, ¿cómo se llama? Evolutivo, me parece a mí, desde el punto de vista. Adelante. Así es, Gabriel, y te voy a añadir lo siguiente para ponerle la guirnalda a la torta. Eso que tú dices de que pudieras con una inteligencia artificial pedirle para que te haga los contactos de esas entidades, países que no tienen, y saca una voz femenina, no, con tu propia voz, porque actualmente existe una tecnología que la tienen restringida porque aparentemente viola ciertos derechos y es algo delicado. Simplemente con leer un pequeño texto, esa inteligencia artificial puede entender y analizar, procesar y aprender todos los patrones de tu voz e inmediatamente puede fungir como que fueras tú, hablando perfectamente con el mismo dialecto que lo estás haciendo tú. Y es algo que tienen todavía restringido porque eso puede acarrear muchísimos problemas. Obviamente hacerse pasar por alguien que realmente no lo es y a las pruebas de remitir las muestras, tanto las tuyas como las generadas por la inteligencia artificial, no consiguen ninguna diferencia. Así que la cosa va mucho más allá de lo que imaginan, ¿ok? Bueno, exactamente, yo decía la voz femenina porque generalmente los aficionados están más atraídos a escuchar una voz femenina para responderle más rápido que la voz de uno, ¿no? Pero efectivamente sí, la voz de uno también puede colocarla y nadie va a descubrir que tú estás haciendo eso automatizado totalmente. Tú estás durmiendo un chinchorro y mira, y la máquina de 3 años hizo 2 millones de contactos y te cuentan toda la banda había por haber. Así es, eso es correcto. ¿Tú te imaginas una voz
¿Tú te imaginas una voz que esté entrando en un pilot, lleve 5MHX con voz femenina? Sí, eso, por eso le hice la corrección de la voz femenina, ¿no? Que ciertamente los operadores donde conseguimos una voz femenina siempre estamos allí como que predispuestos a lograr ese contacto. Pero la inteligencia artificial va mucho más allá porque puede controlar, no, aprender tu patrón de voz y hacerte el doblez, pero de una manera impresionante. Este la tiene una de las grandes empresas hoy día de Silicon Valley y la compró de otra pequeña empresa, pero todavía están buscándole la manera como darle la vuelta a esto porque de verdad que es algo muy comprometedor si se libera como una herramienta de uso público y bueno, puede traer muchísimos problemas realmente. Un arma de doble filo, como digo yo, en todo caso. Dile no a la radio artificial, dile sí a la radio verdadera. Bueno, pero el problema es que tú digas eso, el problema es que el resto del mundo lo haga. Son dos cosas distintas. Ahí, pues ya, bueno, de hecho, ya tú puedes hacer un concurso, ser de X, sin hablar. Eso se puede hacer. Ahorita con estos voice recorder, tú lo puedes hacer totalmente. Hay gente que de hecho lo hace. Te puede hacer un concurso sin hablar nunca. Siempre la misma máquina es la que va haciendo todo, pero el aficionado es el que está copiando. Ahí es el caso, es lo más importante. Que él es el que está copiando y claro, está tecleando el indicativo que va a colocar. No todo lo está haciendo la máquina, como lo están haciendo muchos en FT8, que dejan la máquina en un modo automático, la logran programar, y bueno, se queda haciendo la máquina solita QSO. Entonces, ahí donde, bueno, hay ciertas polémicas. Yo soy partidario que sí, la tecnología es importante, pero el aficionado tiene que estar frente al teclado y hacer los contactos de él. Bueno, como hablamos No dejar que la máquina haga todo solo. El problema no es la tecnología, el problema es el operador y la forma como maneja la tecnología. La tecnología siempre va a estar presente y cada vez más, y van a venir nuevas tendencias. El problema va a estar siempre en cómo el operador utiliza esa tecnología. Uno puede tener sus principios, uno puede tener sus ideas, pero en el vasto mundo de la radiodifusión hay de todo para todo. Y lamentablemente esto siempre lo vamos a ver. En mal prejuicio de la tecnología, por cierto. Valga la aclaratoria. A ver, ¿alguna otra persona dentro del salón, del grupo, que quiera opinar? ¿Hacer alguna pregunta, algún comentario? No, tengo un comentario. Ajá, adelante. De Excel. He estado curioseando con inteligencia artificial que utiliza Excel para aplicaciones matemáticas. Y le he pedido que haga lo contrario que hace una ecuación o cualquier operación matemática. Hágame tal pieza. Y sencillamente se me aparecen muchas funciones en pantalla, pero ninguna ha contestado la respuesta. Quiero decir, por ejemplo, dime qué medidas debe tener una antena exactamente. Entonces, aparecen fórmulas de cómo calcular la antena, de cómo calcular la línea de transmisión, el adaptador de impedancia, pero no me dice, tenga que agarrar el gamma match, debe medir tanto, el diámetro tanto, no aparece. Todavía no ha evolucionado tanto. Es posible que vaya a llegar un momento que sí, pero en este momento no lo he conseguido. No ha llegado porque un humano no ha podido llegar de ahí. Eso va a depender en gran medida de la información que maneje y el algoritmo de desarrollo del autoaprendizaje. Y créeme que más temprano que tarde, eso va de una manera exponencial. Por eso dije, no creo que eso no vaya a llegar. Sí, va a llegar, en un momento X va a salir. Es cuestión de tiempo. El tema básicamente está en que hasta el momento no está. Y por supuesto, es tu pensamiento o tu idea contra
tal vez 1000 data centers, que son los que están interviniendo en la respuesta. Correcto. Para arrojar esa respuesta, así es, eso es correcto. Bueno, mis estimados amigos, lamentablemente me toca despedir el programa, pero como siempre vamos a pasar al Open Bar, donde podremos ampliar mucho más la información o el tema hoy en día en cuestión de avances tecnológicos. Como siempre, en nombre de la Asociación de Radioaficionados de Venezuela, la YV5ARB, y este servidor, Eduardo Barbosa, YV5MHX, le agradece a todos y cada uno de ustedes su apoyo, su presencia y por supuesto su constancia en cada uno de estos programas. Les recuerdo, para el próximo sábado cedemos el espacio de Hablemos de Radio y tendremos el curso de concursos internacionales. Esto es un curso que va a ser gratuito, online, y con inscripción. A partir de hoy, a más tardar mañana, a través de las redes sociales y del correo electrónico, estaremos distribuyendo dicha invitación para que participen del mismo, porque tenemos un cupo limitado para ese día. Posterior a ese programa, continuamos con la agenda corriente que llevamos con todos los temas de esta tribuna. Así que, mis amigos, sin más preámbulos, le agradecemos a todos, les deseamos un muy buen fin de semana, se me cuidan y esperamos verlos para el próximo sábado para este curso que estaremos dictando online. Y como siempre, por supuesto, no olviden la máxima: no la sabemos todas, pero lo que sabemos lo compartimos. Feliz fin de semana para todos, se me cuidan.